Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, con motivo de, pues, qué es lo que sucede realmente con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que fue aprobado ayer, ya lo platicamos hace ratito. ¿Cuáles son las implicaciones que hay con ello, que han analizado en el IMCO para las finanzas públicas, para los trabajadores? Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿qué han encontrado respecto a este tema, esta iniciativa que fue finalmente aprobada el día de ayer? Que sé que pues lo que encontraron finalmente sí son temas que generan diversas preocupaciones. Así es, hace unas semanas presentamos en IMCO una nota que precisamente analizaba el dictamen de la iniciativa que fue aprobada el día de ayer, como bien comentas, en la Cámara de Diputados. Hay algunos temas que nos preocupan desde el IMCO y tienen que ver con el mecanismo de fondeo, el mecanismo a través del cual el fondo encontraría los recursos necesarios para cumplir con este complemento del que se habla a las pensiones de algunos trabajadores y también el mecanismo a través del cual las personas podrían reclamar estos recursos en caso de que se transfieran. De manera concreta, lo que ha hecho mucho ruido en la opinión pública y con justa razón ante la falta de información clara, tiene que ver con estos recursos que se transferirían desde las AFORES y desde el Infonavit a el fondo y que corresponden a recursos acumulados por los trabajadores a lo largo de sus trayectorias laborales. En el caso de los trabajadores del IMSS, aplica a partir de los 70 años y del ISSSTE a partir de los 75. Ahora bien, se señala que como parte de esta iniciativa, estos recursos podrían ser reclamados por los trabajadores, se señala un derecho imprescriptible para acceder por parte de ellos o sus beneficiarios. Sin embargo, desconocemos realmente cómo va a operar este mecanismo de devolución, si va a ser en exceso burocrático, si va a implicar largos tiempos de espera, o bien qué otros trámites tendrán que cumplir estos trabajadores para ejercer ese reclamo de su patrimonio, porque al final de cuentas son recursos que les pertenecen por ley. Claro, y ahí pues yo creo que muchas personas nos preguntábamos, pues, ¿qué significa esto? O sea, si la extracción de este recurso a 70 años va a ser extraído. O sea, creo que de entrada, como bien decías, el asunto es que va a haber preguntas naturales. Ahora, ¿qué hay respecto al objetivo que plantean desde la perspectiva de los inicialistas? O sea, ¿qué es lo que dicen que van a lograr con ello? Porque también ha habido, creo que muchas dudas. Finalmente también creo que entendemos, Diego, que para la mayoría de nosotros los ciudadanos, todo lo que tiene que ver con finanzas, incluyendo nuestros fondos de ahorro, son temas complicados. Así es, son temas bastante complicados que se complican todavía más ante la desinformación que hay por parte de distintos actores, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha señalado, por ejemplo, que se va a garantizar una tasa de reemplazo del 100% para alrededor de 45 millones de trabajadores. Cuando hablamos de tasa de reemplazo, básicamente lo que está diciendo el presidente es que los trabajadores se van a pensionar con un monto igual a su último salario. Sin embargo, cuando uno revisa la iniciativa ya de manera muy concreta, pues vemos que realmente no es el caso. El monto del apoyo que podrían recibir los trabajadores elegibles, pues realmente no se especifica en este momento. Es algo que eventualmente tendrá que determinar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eso realmente hace que las implicaciones del fondo para las finanzas públicas sean muy distintas. No es lo mismo garantizar esta tasa de reemplazo para todos los trabajadores del país que dar un apoyo cuyo monto se desconoce para un subconjunto de la población trabajadora, y en este sentido tiene implicaciones muy diferentes y en este sentido se genera desinformación, pues en ningún momento se garantiza que una persona reciba 16,000, 17,000 pesos o que si gana 8,000 pesos se vaya a pensionar con ese monto. Es algo que en este momento se desconoce, que eventualmente se determinará en alguna disposición administrativa. ¿Qué hay de esta parte en la que decían, no, pero no es lo único que se va a utilizar para este déficit que finalmente es histórico? ¿De dónde supuestamente vendrían otros recursos para este objetivo que plantearon pues el presidente y los legisladores de Morena? Así es, una de las principales fuentes de financiamiento son, como lo platicamos, el tema de las AFORES, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de la subcuenta de vivienda que administran las AFORES y el Infonavit respectivamente. Pero también se plantean otras fuentes de financiamiento, como bien señalas.
Tenemos, por ejemplo, el 25% de las utilidades netas de empresas paraestatales. Ahí tenemos, por ejemplo, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, que al final de cuentas, y esto es importante señalarlo, no vamos a saber, al menos no se tiene ninguna garantía de que estas empresas vayan a ser rentables y que vayan a presentar utilidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son proyectos de inversión que tuvieron vicios de origen. Son proyectos cuya planificación fue inadecuada y en este sentido lo que vemos en este momento es que están siendo subutilizados. Entonces es difícil que vayan a generar ingresos suficientes y mucho menos utilidades que permitan fondear realmente este fondo de pensiones para el bienestar. Entonces, ese es un tema. También se plantean, por ejemplo, recursos que se obtenga por parte de la venta de bienes inmuebles, propiedad del ISSSTE, entre otras fuentes que realmente desconocemos si van a ser suficientes para realmente sostener este fondo y que el gobierno pueda realmente apoyar a los trabajadores que dice que va a apoyar. O sea que, si lo estoy entendiendo bien, esto tiene afectaciones o implicaciones, como lo querramos llamar, evidentemente para las finanzas públicas, pero también para los trabajadores que supuestamente resultarían, Diego, beneficiados porque no hay claridad y la incertidumbre respecto a esos fondos prevalece. Digo, lo primerito que pensé cuando estabas explicando justamente lo de los proyectos, los grandes proyectos de esta administración, pues es que una de las notas de hoy es que pues el famoso endeudamiento de la Sedena para seguir apoyando a Mexicana va a seguir generando pérdidas hasta, por lo menos, dicen expertos, hasta el 2043. Entonces, pues, ¿de dónde? Exactamente, no hay mecanismos muy claros. Se señala también la opción de que el gobierno federal haga aportaciones adicionales al fondo. Aquí es algo que nos preocupa en el IMCO porque si estas fuentes y si estas utilidades nunca se materializan, si los recursos que se obtienen por las AFORES son relativamente pequeños, pues el gobierno se va a ver de alguna u otra manera obligado a realizar aportaciones adicionales y eso al final de cuentas va a distraer recursos que se podrían utilizar para otros temas que en principio son prioritarios, como salud, seguridad, educación o inversión pública. Claro. Ahora, ¿qué sigue en función del momento en el que nos encontramos? Porque también se ha hablado mucho acerca de que esto, bueno, en su momento, en caso de que se hablaba de caso de que se apruebe, finalmente se aprobó, pasa al Senado. Y si lo regresan y se busca publicar, que podría ser impugnado. ¿Hay alguna vía legal que ya esté sobre la mesa respecto a cómo podría en todo caso detenerse? En este momento desconozco qué mecanismo se podría emplear justamente para evitar que entre en vigor la creación del fondo y los correspondientes apoyos asociados al fondo. Habría que ver, probablemente se apruebe esta misma semana en el Senado y tendría el gobierno federal hasta 60 días naturales para constituir el fondo y para que empiece a operar realmente. A partir de eso, pues se podrían presentar desde amparos por parte de ciudadanos, desde distintos actores como las AFORES o incluso controversias constitucionales. Habría que ver qué mecanismo se utiliza para judicializar y sobre todo en caso de que se llegue a presentar esta situación, cómo respondería en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es que llega a esa instancia. Si es que llega, claro, por supuesto. Y en este momento, ¿qué podríamos ofrecer a manera de conclusión? Es decir, hay cosas que creo que son muy naturales, muy obvias. Lo hemos platicado en diversas ocasiones, pues pedirle a los legisladores que hagan un trabajo con mayor calma, con mayor análisis, con mayor investigación, pero me imagino que hay temas tan complejos como lo decía, muchas más recomendaciones que pudieran salir para todo este tipo de procesos y en específico para este de las AFORES y los ahorros y las pensiones. Así es, tocas un tema central y tiene que ver con el proceso legislativo. Es increíble que una iniciativa de este calado se apruebe en unas cuantas semanas. Hay que recordar que la iniciativa se presentó por parte de los diputados Mier y Cisneros el pasado 4 de abril. Estamos hablando de que en 2, 3 semanas es probable que se termine Así es. aprobando ya por el Congreso sin tener realmente un debate público que parta de elementos técnicos y sobre todo que vaya eliminando esta desinformación, estas fake news que se han manejado
desde la Presidencia de la República al A hablar de ver, creo que pensiones. se me cayó el audio a mí, no sé si se cayó al aire o nada más es mi monitor. Si me pueden decir. Sí, se nos cayó la llamada. Bueno, estábamos cerrando y pues bueno, solamente le comento que nos quedamos en esta parte en la que pues se critica también pues la manera express en la que se presentó esta iniciativa, se terminó aprobando en la Cámara de Diputados de los diputados federales y como ya estamos de regreso, ya recuperamos el contacto y bueno, les estaba diciendo Diego que estábamos cerrando justamente con esta crítica al tema de que todo se ha hecho de manera express, cuando es algo que hubiera requerido un análisis mucho más profundo. Por supuesto, sobre todo por la naturaleza de la iniciativa, al final de cuentas se está tocando el patrimonio, no de todos los trabajadores, pero sí de un subconjunto que al final de cuentas forma parte de su patrimonio y que en ese sentido se debería tener un mucho mayor cuidado a la hora de comunicar, sobre todo por el temor que ha suscitado en buena parte de la población trabajadora, que al final de cuentas, precisamente ante esta desinformación, ha considerado que su patrimonio estaba en riesgo, que no es el caso para la mayoría de los trabajadores, que sí afecta a algunos que deberán tomar las precauciones necesarias, sobre todo pensando en trabajadores del IMSS que están próximos a cumplir 70 años y que no están trabajando, y trabajadores del ISSSTE que estén cercanos a los 75 años y que tampoco tengan una relación laboral activa. Muy bien, Diego, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos ayudaras a entender un poquito mejor todo esto. ¿Dónde pueden encontrar quienes nos ven y nos escuchan más información del IMCO? El reporte completo, porque es bastante extenso, pero muy, muy interesante. De verdad que deberíamos todos de clavarnos un poquito en entenderlo más a fondo. ¿Cómo los encuentran ustedes en la web, en redes, plataformas? Claro, en Twitter es IMCO-MX y el documento y toda la información relacionada con pensiones está en nuestra página, que es www.imco.org.mx. Diego, muchas gracias. Un abrazo a la distancia y que tengas un excelente martes. Buenos días. Gracias a ti, David. Es Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, hablándonos de este Fondo de Pensiones para el Bienestar y entender un poquito mejor las implicaciones que tienen para las finanzas públicas, los trabajadores, por qué la incertidumbre, por qué la preocupación. Ahí están los datos y si quiere aprender más en las plataformas que nos acaba de comentar Diego. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Hacemos una pausa breve y regresamos con más. Quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM. Regresamos con más en Noticias 7 AM por 860 La Poderosa. ¿Tienes una denuncia o comentario? Manda tu reporte, video o imagen al WhatsApp de Noticias 7 AM 664-403-4295. 664